Un movimiento unidimensional tiene asociada una gráfica posición-tiempo, conocida también como gráfica ST. En esta gráfica queda registrada la posición S que ocupa el móvil en cada instante de tiempo t, sobre el eje que ha sido elegido como sistema o marco de referencia. En una gráfica ST, la posición S va en el eje vertical y el tiempo t va en el eje horizontal. Para una gráfica ST es importante definir una escala apropiada para localizar los valores en cada eje y especificar las unidades tanto de la posición S como del tiempo t. Miremos esto con un dibujo. Tenemos el eje vertical donde se ubica la posición S, el eje horizontal donde se ubica el tiempo t, el valor 0 tanto para la posición como para el tiempo, la escala en el eje vertical, en este caso de 10 en 10, incluyendo valores negativos para la posición S, la escala en el eje horizontal, valores únicamente positivos para el tiempo, en este caso de 1 en 1. Observamos que las escalas utilizadas en los ejes pueden ser diferentes. También tenemos las unidades, metros para la posición y segundos para el tiempo. En este plano generado por los ejes S y T se registran entonces las posiciones que ocupa una partícula que se mueve a lo largo del eje X, que tiene los mismos valores en metros del eje vertical S. Este es el eje, es decir, el sistema o marco de referencia donde ocurre el movimiento unidimensional de la partícula. Por ejemplo, si la partícula o el móvil se encuentra en la posición X igual a 30 metros en el instante t igual a 2 segundos, entonces en la gráfica ST localizamos el punto 2,30, es decir, la pareja t, S que indica la posición S del móvil en ese instante t. Veamos la siguiente situación. En el instante t igual a 0 tenemos una partícula localizada en x igual a menos 20 metros. Entonces marcamos el punto correspondiente a la pareja 0, menos 20. Esa partícula se mueve hacia la derecha con velocidad constante, de manera que en el instante t igual a 1 segundo se encuentra en x igual a 0. Entonces marcamos el punto correspondiente a la pareja 1,0. La partícula continúa moviéndose hacia la derecha y en t igual a 2 segundos se encuentra en x igual a 20 metros. Entonces marcamos el punto correspondiente a la pareja 2,20. La partícula se queda en x igual a 20 metros durante un segundo más, es decir que en t igual a 3 segundos tenemos el punto 3,20. La partícula continúa en el mismo sitio durante otro segundo, de manera que en t igual a 4 segundos registramos el punto 4,20. Finalmente la partícula se mueve hacia la izquierda con velocidad constante y en t igual a 5 segundos se localiza en x igual a 0. Entonces marcamos el punto 5,0 en la gráfica ST. Entonces, resumiendo, la partícula se movió en el intervalo de tiempo desde t igual a 0 hasta t igual a 2 segundos con MRU, es decir, con movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa que la partícula se movió con velocidad constante, como habíamos dicho antes, entre x igual a menos 20 metros y x igual a 20 metros. Por lo tanto, en la gráfica ST unimos los puntos 0, menos 20 y 2,20 con un segmento de recta. Obsérvese que la línea pasa por el punto 1,0 porque entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos la partícula mantiene constante su velocidad. Nótese que el segmento de recta trazado es ascendente o creciente. En el intervalo de tiempo comprendido entre t igual a 2 segundos, t igual a 3 segundos y t igual a 4 segundos, observamos que la partícula estuvo en reposo, es decir,
que se quedó estacionada en la posición x igual a 20 metros sobre el eje de referencia. Entonces unimos los puntos 2,20, 3,20 y 4,20 con un segmento de recta. Nótese que es horizontal. Finalmente, en el intervalo de tiempo comprendido entre los instantes t igual a 4 segundos y t igual a 5 segundos, la partícula se movió con velocidad constante como lo habíamos mencionado. Esto significa que presentó movimiento rectilíneo uniforme en esta ocasión hacia la izquierda. Entonces, en la gráfica ST unimos los puntos 4,20 y 5,0 con un segmento de recta. Nótese que es descendente o decreciente. De esta manera hemos elaborado la gráfica ST, es decir, posición-tiempo, para lo que ha sucedido con la partícula en el intervalo de tiempo comprendido entre t igual a 0 y t igual a 5 segundos, al presentar movimiento unidimensional sobre el eje X, que se ha utilizado como sistema o marco de referencia. De la situación presentada anteriormente, tenemos que, en una gráfica ST, los intervalos donde hay tramos rectos ascendentes indican que el móvil o la partícula se mueve con velocidad constante hacia la derecha. En otras palabras, el móvil presenta movimiento rectilíneo uniforme en la dirección positiva del eje que se ha tomado como sistema de referencia. Veamos esa situación. Entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos, la partícula presenta movimiento rectilíneo uniforme hacia la derecha. Entonces, en la gráfica posición-tiempo tenemos un tramo recto ascendente o creciente. Para determinar la velocidad con que se mueve la partícula entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos, hallamos la pendiente del tramo recto. Allí tenemos la fórmula para la pendiente de una recta en el plano cartesiano formado por los ejes X e Y. Recordemos que la pendiente M se define como la relación entre la diferencia de ordenadas y la diferencia de abscisas. Adaptando esta expresión, que es matemática, a la situación física que estamos considerando, tenemos la fórmula para la velocidad, definida como la relación entre delta S, que es el desplazamiento de la partícula, y delta t, que es el intervalo de tiempo. Vemos que el desplazamiento delta S es la diferencia entre dos posiciones S2 y S1. En otras palabras, la posición final menos la posición inicial del móvil. Asimismo, el intervalo de tiempo delta t es la diferencia entre t2 y t1, o sea, los instantes en que la partícula registra las posiciones S2 y S1 respectivamente. Entonces, llamamos t1 S1 al punto 0,-20 y t2 S2 al punto 2,20. Reemplazando estos valores en la expresión para la velocidad y resolviendo, obtenemos 20 metros sobre segundo. Recordemos que la posición S está en metros, que el tiempo t está en segundos. Luego debemos escribir las unidades correspondientes a la velocidad, en este caso metros sobre segundo. Como conclusión, tenemos que entre t igual a 0 y t igual a 2 segundos, la partícula se mueve con velocidad constante de 20 metros sobre segundo hacia la derecha. En una gráfica ST, los intervalos donde hay tramos rectos horizontales indican que el móvil o la partícula ha estado en reposo. Veamos, en los instantes t igual a 2 segundos, t igual a 3 segundos y t igual a 4 segundos, la partícula permaneció en reposo en la posición 20 metros. Entonces, en la gráfica tenemos un tramo recto horizontal. Luego, la velocidad de la partícula entre t igual a 2 segundos y t igual a 4 segundos es la pendiente del tramo recto. Llamamos t1 S1 al punto 2,20 y t2 S2 al punto 4,20. Reemplazamos estos valores en la expresión para la velocidad y al resolver obtenemos 0 como resultado.
Entonces, la conclusión es que entre t igual a 2 segundos y t igual a 4 segundos, la partícula se encuentra en reposo. En una gráfica ST, los intervalos donde hay tramos rectos descendentes indican que el móvil o la partícula se mueve con velocidad constante hacia la izquierda. En otras palabras, el móvil presenta movimiento rectilíneo uniforme en la dirección negativa del eje que se ha tomado como sistema de referencia. Veamos, entre t igual a 4 segundos y t igual a 5 segundos, la partícula presenta movimiento rectilíneo uniforme hacia la izquierda. Entonces, en la gráfica posición tiempo, tenemos un tramo recto descendente o decreciente. La velocidad de la partícula entre t igual a 4 segundos y t igual a 5 segundos es la pendiente del tramo recto. Entonces, llamamos t1 S1 al punto 4,20, t2 S2 al punto 5,0. Reemplazando estos valores en la expresión para la velocidad y resolviendo, obtenemos como resultado menos 20 metros sobre segundo. Luego, la conclusión es que entre t igual a 4 y t igual a 5 segundos, la partícula se mueve con velocidad constante de menos 20 metros sobre segundo, es decir, hacia la izquierda. Por el momento podemos concluir que para una gráfica ST, tramos rectos inclinados indican que el móvil presenta movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante. Tramos rectos horizontales corresponden a periodos de reposo de la partícula. La pendiente de un tramo recto representa la velocidad del móvil en ese intervalo de tiempo. Veamos el resumen en la siguiente tabla. Si el tramo recto es ascendente, la pendiente, es decir, la velocidad del móvil, es positiva, y esto significa que la partícula presenta movimiento rectilíneo uniforme en la dirección positiva del eje de referencia. Ahora, si el tramo recto es horizontal, la pendiente, o sea, la velocidad de la partícula, es cero, y esto quiere decir que en ese lapso de tiempo la partícula estuvo en reposo. Por último, si el tramo recto es descendente, la pendiente, es decir, la velocidad del móvil, es negativa, lo que se traduce en un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección negativa del eje que se ha tomado como sistema de referencia. En ocasiones, la gráfica ST puede presentar forma curva, como es el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la velocidad del móvil aumenta o disminuye a un mismo ritmo. Para ese tipo de movimiento, la gráfica ST tiene forma de parábola. Veamos los casos que se presentan. Primer caso, la partícula presenta movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia la derecha sobre el eje X, que en este caso es el sistema de referencia. La gráfica que se genera es una parábola creciente y cóncava hacia arriba. Por ser una gráfica creciente, nos indica que la velocidad es positiva, es decir, que apunta hacia la derecha. La concavidad hacia arriba nos dice que la aceleración es positiva, o sea, que también apunta hacia la derecha. El hecho de que la velocidad y la aceleración tengan la misma orientación es lo que caracteriza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, la partícula se mueve cada vez más rápido hacia la derecha. Segundo caso, la partícula registra movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado hacia la derecha. La gráfica que se obtiene es una parábola creciente y cóncava hacia abajo. Como la curva es creciente, la velocidad es positiva, o sea que apunta hacia la derecha. Y como la curva presenta concavidad hacia abajo, la aceleración es negativa. Luego, apunta hacia la izquierda. Debido a que la velocidad y la aceleración tienen orientaciones contrarias, es que el móvil presenta movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. En esta ocasión, la partícula se mueve cada vez con más lentitud hacia la derecha, como si estuviera frenando. Tercer caso.
la partícula presenta movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia la izquierda sobre el eje X. La gráfica que se genera es una parábola decreciente y cóncava hacia abajo. Por ser una curva decreciente, nos indica que la velocidad del móvil es negativa, o sea que apunta hacia la izquierda. Debido a que la curva es cóncava hacia abajo, la aceleración es negativa. Luego, también apunta hacia la izquierda. Dado que la velocidad y la aceleración tienen la misma orientación, el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, la partícula se mueve cada vez más rápido hacia la izquierda. Cuarto y último caso. La partícula registra movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado hacia la izquierda. La gráfica que se obtiene es una parábola decreciente y cóncava hacia arriba. Como la curva decrece, entonces la velocidad es negativa y apunta hacia la izquierda. Por ser una curva cóncava hacia arriba, la aceleración es positiva. Luego apunta hacia la derecha. Observamos que la velocidad y la aceleración tienen orientaciones opuestas. Por esa razón, el móvil presenta movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. En esta oportunidad, la partícula se mueve cada vez más despacio hacia la izquierda. Sabemos que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad no es constante. Sin embargo, de la gráfica ST podemos determinar la velocidad media del móvil para un intervalo de tiempo y la velocidad instantánea en un tiempo t específico. Veamos cómo. Consideremos el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y un intervalo de tiempo comprendido entre los instantes t1 y t2. Para t1 corresponde la posición S1 y para t2 corresponde la posición S2. Tenemos entonces los puntos T1, S1 y T2, S2 sobre la curva. Al unir esos puntos con una línea recta, determinamos una recta secante, llamada así porque toca dos puntos de la curva. Para hallar la velocidad media del móvil en ese intervalo de tiempo, usamos esta expresión, que no es otra cosa que calcular la pendiente de la recta. Definimos entonces la velocidad media como la relación entre el desplazamiento delta S y el intervalo de tiempo delta t. Ahora consideremos un instante t cualquiera al cual corresponde una posición S. Tenemos entonces el punto t, S. Por ese punto trazamos una línea recta llamada recta tangente porque toca un solo punto de la curva. En este caso, debemos determinar otro punto de la recta, por ejemplo, el punto Q, cuyas coordenadas debemos determinar con la mayor precisión y exactitud posible de la gráfica. Entonces, definimos la velocidad instantánea como la pendiente de la recta tangente PQ. En otras palabras, calculando la pendiente de la recta tangente que apreciamos en pantalla, obtenemos el valor de la velocidad del móvil en el instante t. En esta ocasión, la pendiente de la recta es positiva, por tratarse de una recta ascendente. Luego, la velocidad instantánea es positiva y ello concuerda con el hecho de que en el punto t, S la curva es creciente. En general, de una gráfica ST podemos deducir la siguiente información del movimiento de una partícula a lo largo del eje de referencia. En los intervalos de tiempo donde la gráfica es creciente o ascendente, el móvil tiene velocidad positiva, o sea que se mueve en el eje X hacia la derecha o en el eje Y hacia arriba. En los intervalos de tiempo donde la gráfica es decreciente o descendente, el móvil tiene velocidad negativa, o sea que se mueve en el eje X hacia la izquierda o en el eje Y hacia abajo. En los intervalos de tiempo donde la gráfica es constante u horizontal, el móvil se encuentra en reposo, es decir, su velocidad es cero.
La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto t,s de la gráfica representa la velocidad instantánea del móvil en ese tiempo t. En los intervalos de tiempo, donde la gráfica es cóncava hacia arriba, la aceleración del móvil es positiva, es decir, está dirigida hacia la derecha en el eje X o hacia arriba en el eje Y. En los intervalos de tiempo, donde la gráfica es cóncava hacia abajo, la aceleración del móvil es negativa, es decir, está dirigida hacia la izquierda en el eje X o hacia abajo en el eje Y.